Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su casa, su hogar, con su familia, con sus hijos, y el honor y el privilegio de traerles la palabra de Dios en este día. Este mensaje tendrá dos partes. Se llama Venza la duda y el miedo. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 y versículo 40. Después que Jesús reprendió las olas del mar y el viento, el versículo 40 dice, y les dijo, hablando de Cristo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, llenos de temor, de miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Y presta atención al versículo 41. Entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Los teólogos, los estudiosos y los eruditos dicen que hay dos interpretaciones de ese versículo. Una, temieron con gran temor porque tenían duda, falta de fe e incredulidad. La otra es que temieron con gran temor después que vio el milagro que Cristo hizo. Porque las palabras siguientes dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El miedo, la duda, es causada por la falta de fe, la incredulidad. Abra su corazón y en este día, en el nombre de Jesús, sea libre de toda duda, de todo temor, de todo miedo, de toda falta de fe e incredulidad, que usted tiene que llenarse de la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuanto más usted lee, cuanto más usted se instruye en la palabra de Dios, diariamente la escudriña, usted tendrá fe. Usted tiene que oír sermones, tiene que leer la palabra de Dios todos los días. Usted tiene que abrir las escrituras. Así como comemos físicamente, es necesario comer espiritualmente todos los días, no solo el domingo, todos los días, para crecer en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo, como dijo Pedro en 2 Pedro 3:18. Crecer en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Fe es unción, poder, oración, ayuno, pero conocimiento. La palabra de Dios, leer, estudiar, leer buenos libros cristianos y estudiar. La duda es una indeterminación entre dos decisiones, o sea, está claudicando, como dijo Elías al pueblo de Israel en el Monte Carmelo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es no decidir, es no saber lo que hacer. Es una persona indeterminada, sin convicción, sin fe, sin estar arraigada, sólida y madura en la palabra de Dios. Es caminar entre dos juicios, o sea, dos decisiones. La duda es un límite a la confianza. Donde hay dudas, no puede existir la fe. Y donde hay fe, no puede existir la duda, porque una es contraria de la otra. La duda afecta su fe, afecta su desarrollo, su crecimiento espiritual de Dios. Cuando usted duda la palabra de Dios, entonces el diablo le pone una semilla que va a crecer y se va a tornar una fortaleza en su vida, como usted no toma la palabra de Dios como ella es. Entonces, los verbos aquí, aporio en el griego, simplemente es usado con la voz media literal, poros, camino, tránsito, o sea, una persona que está en apuros, o sea, perplejo. Camina en el camino con duda, sin saber lo que hacer. No tiene dirección. Y la duda y la falta de fe lo llevan a la incredulidad. O sea, afecta tu ser, afecta tu crecimiento con Cristo, afecta tu personalidad cristiana, afecta tu corazón, tu alma, tu espíritu, cuando usted no cree. Incredulidad viene del griego apistia. Apistia es apistos, falta de fe. Apistia es infidelidad y apistos es infiel. Cuando no creemos la palabra de Dios y dudamos de la palabra de Dios, lo estamos llamando a Dios literalmente de infiel, que Él no cumple lo que Él dice. Nosotros estamos siendo infiel y lo llamamos a Él de infiel, que Él no cumple con nosotros lo que Él ha dicho en la Escritura. O sea, es la infidelidad y ser infiel, porque estamos diciendo que Dios no puede cumplir sus promesas
Y yo pregunto a usted, ¿cuándo Dios le ha fallado? ¿Cuándo Dios le ha dicho algo que no ha cumplido? Jamás. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para que usted no crea en la palabra de Dios. La connotación de la fe en el Evangelio de Cristo es la base, la creencia, creer, estar cementado en la palabra de Dios, creer. La duda, la falta de fe lo lleva a la incredulidad, despacio. Cuando se deja de orar, ayunar, leer las Escrituras, el diablo va tomando en su corazón despacio, lugar, hasta tornarse una fortaleza. Por eso es necesario usted buscar de Dios todos los días. La incredulidad es el hombre que cambió la fe por la razón. Por eso tenemos hoy en día muchas personas que caen en la trampa del diablo, lo mismo que él dijo a Adán y Eva. Dios no dijo realmente esto. O sea, el diablo no negó que Dios había dicho. Él solo torció las Escrituras. Dios no dijo realmente lo que quiso decir, lo torció las Escrituras. Eso no es verdad, no moriréis. Es lo mismo que el diablo hace. Él no tiene nada nuevo. Es el mismo del huerto del Edén. Le trae y le siembra duda, una semilla de duda, donde usted cree que Dios no es fiel para él cumplir lo que él ha dicho. Cuando la palabra dice bien claro que es fiel aquel que lo llamó y él lo hará. Entonces, cuando usted cambia la fe por la razón, es como los agnósticos, los ateos, los gnósticos, el gnosticismo, que creen que por el conocimiento podrán adquirir la salvación. La salvación solamente está en Cristo. Él dijo bien claro en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, por ninguna religión, nadie va al Padre, ninguna persona, y por ningún otro método, excepto por mí. Y la Biblia dice bien claro que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Está bien claro escrito en el libro de Hebreos. Entonces, cuando usted duda, usted está trayendo y haciendo un daño a usted mismo extraordinario, porque usted no cree lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre cambia la fe por la razón, esto es lo que sucede. Nada más y nada menos. Entonces, nuestra humildad es nosotros reconocer nuestra necesidad. Nuestra humanidad siempre va a tener duda, falta de fe que llevará a la incredulidad. Pero nosotros no vivimos por los 5 sentidos. Nosotros vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios va a hablar en contra de los 5 sentidos naturales que nosotros tenemos. Entonces la fe siempre actúa sobre lo natural, porque la fe es algo sobrenatural, espiritual. Entonces, el hombre cuando cambia la fe por la razón, está diciendo que Dios tiene que bajarse para poder entender a Dios. Pero Jesús, que se hizo hombre, Dios, que se hizo hombre, allá en Belén, Juan 1:1, el verbo, la palabra, cuando él nació, él ya se bajó lo suficiente a nivel del hombre. Él ya se bajó lo suficiente para morir en la cruz. Y Filipenses 2 dice que y murió en la cruz. Y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre, que es sobre todo el nombre, para que el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese, para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Entonces, la razón actúa contra la fe. Usted puede tener estudios, usted puede estudiar, usted puede ir a una universidad, usted puede razonar, lógico, tenemos un intelecto, pero nunca usted debe dudar de la palabra de Dios. Nunca. Porque la palabra de Dios está sobre todo. Entonces nunca Dios le puede dar la instrucción. Usted puede estudiar como mis hijos estudiaron. Los dos tienen 2 universidades cada uno. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón, que damos y yo los instruimos en la palabra de Dios, que aunque ellos estudiaron cátedra de psicología, junior economía y abogacía, tienen un nivel superior. Tiene, como decimos aquí en Estados Unidos, high education, una educación alta, universitaria, pero creen en la palabra de Dios. Pero muchos cristianos que estudiaron universidades, pero han permitido que la duda, la semilla plantada por el diablo a través de los maestros en sus universidades, han hecho a ellos dudar de la palabra de Dios. Sofonías 3:2 dice bien claro, la infidelidad del corazón humano. No escucharon la voz,
ni recibieron la corrección, no confiaron en Jehová y no se acercaron a su Dios. Eso puede pasar con usted y conmigo si nosotros descuidamos de la fe, si nosotros descuidamos de la palabra de Dios, si descuidamos de leer, de estudiar, de orar, de ayunar. Salmo 106, 24 dice: pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Cuando usted no cree en la palabra de Dios, usted y yo literalmente estamos llamando a Dios de mentiroso, porque Él dice en su palabra que Él puede hacer, pero tú y yo no creemos que Él puede hacer. Esa palabra aquí, la misma palabra, no creen en su palabra, de apistía, que es infidelidad, y apistos, que es infiel. Nosotros somos infieles, nuestra infidelidad, pero nosotros llamamos a Dios que no cumplió en nosotros su palabra, porque nosotros tenemos el problema y no Dios. El problema nunca está en Dios, el problema siempre está en nosotros. Salmo 78, 32 dice: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Otra traducción dice: y no creyeron en sus milagros y en su palabra. Cuando usted no cree en la palabra de Dios, cuando usted no cree lo que Dios ha dicho en las Escrituras, usted y yo literalmente estamos llamando a Dios de no verdadero, de no fiel, en otras palabras, de mentiroso, porque Él ha dicho y nosotros no creemos. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Usted tiene que tener mucho cuidado en descuidar de las cosas de Dios. En esa pandemia, muchos cristianos se descarriaron de los caminos del Señor. Cada semana recibimos un montón de email de cristianos descarriados y aún ministros. Hoy mismo recibimos un texto de un pastor que dijo: creo que voy a dejar la iglesia, la carga es muy pesada, creo que voy a dejar la iglesia que Dios me dio. Entonces yo le contesté y le dije: la cruz de Cristo fue aún más pesada que la carga suya. La cruz de Cristo fue aún mucho más pesada y más cargada de los problemas que usted tiene. Si Dios le llamó a su iglesia, que usted dijo, Dios le dará poder y autoridad para usted llevar. Porque muchos pastores nos dicen que muchos cristianos no regresaron a sus iglesias. Muchos cristianos se descarriaron, y muchos pastores que no se mantuvieron en ayuno y oración durante ese tiempo, que ya llevamos 7, 8 meses en este asunto, hoy están completamente debilitados, enflaquecidos, débiles en su fe, porque no permanecieron en la palabra de Dios. Marcos 4:40 dice bien claro: ¿por qué tenéis temor? ¿Por qué estáis amedrentados? El versículo 41 dice: ¿por qué estás amedrentados y llenos de temor? Entonces, el temor, el miedo, es causado por la duda, la falta de fe que lleva a la incredulidad. Romanos 14:23 dice: como el que duda, dijo Pablo, él estaba hablando lo que realmente es, que tenemos que reconocer lo que es el miedo, que es pecado, dijo él. Pero el que duda, si come se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. O sea, cuando usted no cree, cuando usted duda, es pecado. La duda y la falta de fe no es algo pequeño, es pecado, dice Romanos 14:23. Es pecado, nada más y nada menos. Entonces usted tiene que tener cuidado. Claro que entendemos que todos tenemos nuestros sentimientos, todos tenemos lo que es dudas, emociones, miedos y temores. Todos somos humanos, pero tenemos que poner todo esto en Cristo. Tenemos que venir en Cristo en oración. Hebreos 4:16 dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro oportuno. Entonces venga al trono de la gracia, venga en oración, en ayuno, a la palabra de Dios. Rechace, deseche, deje, aléjate de la duda, aléjate de la incredulidad, aléjate de la falta de fe. Crea en su palabra, la palabra de Dios que no cambia, la palabra de Dios que vive para siempre, como dice Isaías 40, versículo 8. La palabra de Dios es eterna, ella es para siempre. Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. David decía es, él no dijo a lo mejor, quizá, tal vez, es. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Usted ve que aquí no hay duda, aquí no hay falta de fe. Dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o de qué temeré? ¿O de qué de atemorizarme? ¿O tener miedo? ¿O tener temor? ¿O de dudar? Lucas 12:32, Jesús dijo: no temáis, no tengáis miedo, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Entonces ponga esa palabra en su corazón. El temor y el miedo te apartará de Dios. El temor y el miedo es un espíritu que te paraliza. Es una semilla diabólica y satánica que el diablo puso en el corazón de Adán y Eva, y hasta hoy él no ha cambiado el método, porque él no puede hacer nada nuevo, lo usa lo mismo, y aún cristianos, y aún contraministros lo hacen dudar de la palabra de Dios. Y cuando usted hace eso, el diablo tiene lo que es una ventaja para destruir a usted. Que el Señor lo reprenda. Una vez un hombre y su hermana estaban paseando en el barco en el río Niagara, en Niagara Falls, que está entre Nueva York y Canadá. Entonces estaban pasando debajo de las aguas, ahí donde caen las cataratas del río Niagara. Y a la muchacha le dio un gran miedo y un gran temor. Pero el hermano de ella, que estaba con ella, le preguntó al capitán: ¿usted pasa con frecuencia aquí? Y dijo el capitán: sí, señor. ¿Y usted ha tenido algún accidente alguna vez? Y dijo el capitán: nunca. ¿Y alguna vez, preguntó el muchacho, ha colapsado, ha virado el barco? Nunca, señor. ¿Y alguna vez se ha muerto alguien con las otras personas que manejan el barco como usted? Nunca, señor. ¿Cuánto tiempo usted lleva llevando y trayendo gente aquí en el turismo en las cataratas del Niágara? 12 años, señor. Y durante todo ese tiempo nunca se ha tenido un accidente. Nunca, señor. Entonces el muchacho le miró a la hermana, se volteó a la hermana, se miró a él y le dijo: entonces tú tienes que creer en fe las palabras del capitán. O si tú crees que puede hacer un mejor trabajo que él, tome el timón y tome su lugar. Mientras usted tiene que creer en fe, como yo estoy creyendo, que nada nos va a suceder, que vamos a pasar un buen tiempo. Vamos a pasar debajo de las caídas del agua aquí en Niagara Falls, y vamos a pasar un buen tiempo. Todo es cuestión de fe. Cuando usted duda, la duda es la fe del diablo. Cuando usted duda, la falta de fe, la incredulidad. Mira lo que dice la Escritura en Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsionada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues que este hombre recibirá alguna cosa del Señor. Nunca. Cuando usted está claudicando entre dos opciones y usted no cree en la palabra de Dios, y muchas veces lo más fácil, la decisión que usted tiene que tomar, no es lo que Dios quiere. Muchas veces, la mayoría de las veces, es lo más difícil, y lo que va a demandar de usted fe actuar es lo que Dios quiere que usted haga. Mira lo que dice Mateo 21, 21. Respondiendo, Jesús le dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, fíjate bien, tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate del mar, así sucederá. Montes, problemas, luchas, pruebas, tribulaciones. Usted habla en fe, usted no duda, usted cree que Dios lo puede hacer. Es lo mismo de Marcos 11, 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, problemas, luchas, pruebas, tribulaciones, situaciones adversas que usted está enfrentando, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, Jesús hablando, sino que crea lo que dijo va a suceder. O sea, será concedido lo que usted dice, será concedido. Entonces usted tiene que creer en fe. Deseche hoy, en el nombre de Jesús, toda duda, toda obra maligna en su corazón. Números 14, 11 dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me rechazará? ¿Hasta cuándo me desechará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en el medio de ellos? O sea, todos los milagros, todos los años que Dios te ha bendecido, todas las maravillas y milagros que Él ha hecho, ¿usted lo va a dudar de Él ahora, en el medio de esa pandemia del coronavirus? El mismo Dios que te ha suplido ayer, el mismo Dios que te ha sanado ayer, el mismo Dios que ha hecho milagros ayer, lo hará hoy y lo hará siempre. ¿Por qué? Porque Hebreos 13:8 dice claramente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea, no cambia, es inmutable, no cambia. Dios no puede cambiar. Mira lo que dice el Salmo 78, 22. Porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Cuando usted no cree en Dios y no confía en Dios, entonces volvemos a lo mismo. Estamos llamando a Dios de no verdadero, que no es fiel a su palabra. Es muy fuerte decir que lo estamos llamando de mentiroso, pero esto es lo que las palabras griegas que te cité anteriormente lo que quieren decir. Entonces,
Mire bien 2 Reyes 17:14. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. No creyeron en el Señor su Dios. Cuando usted no cree, usted está dando lugar al diablo. Y la Biblia dice claramente en Efesios, no deis lugar al diablo. Usted no debe dar lugar al diablo, a la duda, que es un arma del enemigo para deshacer a usted, para destruir a usted. Y en el nombre de Jesús, usted puede vencer la duda, el miedo y el temor. Ese es el final de la primera parte. Quédate con nosotros para la segunda parte.